va a ser el estadio más frecuente de cada uno. Entonces, bueno, para empezar con nefropatía lúpica es una afectación renal. Acuérdense que el lupus es una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, al ser lupus una enfermedad sistémica, no solamente pues, va a afectar un órgano, sino puede afectar tanto los riñones, ¿no? Los pulmones, a nivel del corazón. Y como bien su nombre lo dice, el paciente vendrá, o bueno, la paciente, porque acuérdense que el lupus afecta más frecuentemente a las mujeres en relación de 9 a 1 frente a los varones, tendrá una afectación de varios órganos y tendrá consigo síntomas sistémicos al inicio de la enfermedad. Cabe decir que la paciente vendrá con fiebre, malestar general, disminución de peso, es decir, síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, la afectación que hace a nivel renal se va a dar hasta un 60%, ¿ya? Hasta un 60% y dentro de cómo nosotros podemos saber qué tipo de manifestación renal ha hecho, tendríamos que hacer una biopsia renal. Entonces, para nosotros poder biopsiar a una paciente con lupus, tenemos ciertos criterios basados en principalmente dos manifestaciones. Una de ellas, la manifestación con proteinuria, y debería haber una proteinuria idealmente más de 500 miligramos por día, una proteinuria de 24 horas, para nosotros decir que sí, deberíamos biopsiar a esta paciente con lupus, porque está haciendo una manifestación renal por lupus, o un sedimento urinario activo. ¿Y a qué nos referimos con un sedimento urinario activo? A que haga afectación, ¿no? Específicamente el glomérulo y que ésta se manifieste en un examen simple de orina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veríamos un examen de orina? Bueno, clásicamente llamado como un sedimento telescopado en el cual encontraremos diferentes tipos de células, ¿no? Sin embargo, para, digamos, tenerlo más claro, tendremos que encontrar cilindros leucocitarios, cilindros ¿no? hemáticos, leucocitos, hematíes, proteínas, y algo muy importante que sí o sí nos indica que este sedimento es más de un origen glomerular, más que por una infección urinaria, otro tipo de hematuria, encontrar porcentaje de crenocitos, ¿no? Y si nosotros encontramos crenocitos, es decir, estos hematíes dismórficos, ¿no? Estaríamos hablando de una hematuria de origen glomerular, lo que llevaría también a hacernos pensar en que esta paciente puede estar haciendo una afectación renal por lupus y no por otra cosa, ¿no? Entonces, en estas dos situaciones nosotros biopsiamos al paciente y tendremos estos 6 tipos de clasificación. Entonces, acuérdense que el primer tipo, vamos a hacerlo aquí con una pluma. Acuérdense que el primer y el segundo tipo nos hablan de los mesangiales, ¿no? El primer tipo, que es mesangial, pero como es de tipo 1, será mínimo. En cambio, el de tipo 2, que también es mensagial, no será mínimo, en este caso será proliferativo. Entonces, acuérdense, tipo 1 y tipo 2 son los dos mesangiales, tipo 1 mínimo y tipo 2 proliferativo. Tipo 3 y tipo 4 se oponen, ¿no? Entonces, tipo 3 más leve, es decir, es focal, y acuérdense que el término focal era que estaban afectados cierta proporción de glomérulos. Entonces aquí tenemos 4 glomérulos, pero vamos a ver que de estos solamente están afectados 2. Por eso lo denominaremos focal y el de tipo 5, perdón, de tipo 4 difuso, ¿no? En el cual tenemos, hagamos de cuenta que tenemos acá 4 glomérulos y de estos 4 glomérulos estarán afectados en su totalidad, es decir, los 4, ¿no? Entonces, tipo 3 y tipo 4 se oponen. Tipo 5 y tipo 6 ya son como estadios finales, ¿no? Tipo 5, que va a ser una membranosa, es decir, que se manifestará muchas veces como un síndrome nefrótico, y la de tipo 6, en la cual ya no se puede hacer nada y generalmente el paciente terminará en diálisis, es decir, la de tipo 6 es desclerosante, el glomérulo ya está rígido, ¿no? Entonces ya es una etapa avanzada. Entonces, de aquí que tenemos que acordarnos, tenemos que acordarnos del tipo 4, ¿por qué? Porque va a ser el tipo más frecuentemente biopsiado. ¿Y por qué tenemos que mencionarlo así? Porque muchas veces la histopatología va a ir en correlación con la clínica. Entonces, generalmente los pacientes que tienen un glomerulonefritis de tipo 4 o difusa, ¿no? De manera también difusa, tienden a ser proteinuria, hematuria, alteración del sedimento, un sedimento activo persistente, hipertensión arterial e insuficiencia renal, ¿no?
Entonces, este tipo es el más agresivo, el de peor pronóstico, el más frecuentemente biopsiado, sobre todo por eso, porque es el que nos va a dar más clínica. Y acuérdense que para nosotros, para un criterio de biopsia, es que tenga proteinuria y sedimento urinario activo persistente, cosa que nos da el de tipo 4. Por eso es que ese es el tipo más frecuentemente biopsiado. Entonces, si les preguntan cuál es el de peor pronóstico y el más frecuente, decimos el de tipo 4. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues dependerá, ¿no?, de qué tipo de nefritis lúpica estamos hablando. Pero como estamos mencionando que el de tipo 4 es el más frecuente, nos vamos a abocar prácticamente a este tipo de alteración. ¿Ya? Entonces, en general, el lupus tiene diferentes tarios, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí a diferentes fármacos. Tenemos a los antipalúdicos, donde usamos prácticamente a la hidroxicloroquina. Y acuérdense que hidroxicloroquina tiene un factor adverso bastante importante, que es la afectación macular. Por eso, todos los pacientes con lupus deberían ir una vez al año al oftalmólogo, ¿no?, por probable maculopatía. Ahora, acuérdense que los pacientes con lupus generalmente van a hacer proteinuria. Entonces, ¿qué les daremos? Antiproteinúricos, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pueden ser IECAS o ARA2 por, ¿no?, su efecto a nivel de la presión del glomérulo. Entonces, una disminución de la presión de filtrado a nivel del glomérulo nos va a ayudar a reducir esa proteinuria. Y lo otro que podemos usar en esos pacientes son los corticoides, ¿no? Corticoides e inmunosupresores. Dentro de inmunosupresores, por favor, sobre todo tienen que acordarse de micofenolato, sobre todo en nefritis lúpica. Entonces, inmunosupresor usado en nefritis lúpica, micofenolato. Ciclofosfamida la vamos a usar, pero bajo una salvedad, ¿no?, en ciertas circunstancias que les voy a explicar en un momento. Entonces entraremos al tratamiento de la clase 3 o 4, ¿no? Sobre todo de clase 4, que es el que van a preguntarles con más frecuencia, ¿no?, porque tiene un peor pronóstico y porque es el que más frecuentemente se ven en las biopsias. Entonces, el tratamiento de nefritis lúpica de tipo 4 tiene dos componentes, una fase de inducción y una fase de mantenimiento. ¿Cuánto debe durar el tratamiento de nefritis lúpica? El tratamiento en sí tiene que durar por lo menos 3 años. La fase de inducción generalmente va de medio a un año, o sea, de 6 meses a 12 meses. Y en el tratamiento de inducción utilizamos dos fármacos, corticoides e inmunosupresores. Los corticoides serán impulsos, ¿no?, por 3 días consecutivos. Y los inmunosupresores, aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar micofenolato o ciclofosfamida. Si nos dieran elegir entre los dos fármacos, elegimos a micofenolato. Pero yo les decía que ciclofosfamida la podemos usar bajo una salvedad. ¿Y cuál es la salvedad o cuál debería ser la condición que nos dé el caso clínico o la pregunta para poder decir que nosotros deberíamos utilizar ciclofosfamida? Es que en la biopsia nos informen que es un tipo 4, pero tiene cierto porcentaje de semilunas. Si nosotros leemos esta palabra, semilunas, como les explicaba, semilunas nos habla de agresividad, ¿no? Nos habla de que el paciente está teniendo un deterioro agudo bastante rápido, ¿no? Entonces, este deterioro agudo nos informa las semilunas, de modo que aquí el micofenolato no nos va a ser de mucha ayuda, entonces escogeríamos a ciclofosfamida, ¿no? Pero en realidad en la pregunta no les va a venir, yo creo que más que inmunosupresor usado en nefritis lúpica tipo 4, marque micofenolato, ¿no? Si les pusieran los dos, tendrían que ponerles, ¿no?, que hay un elevado porcentaje de semilunas o hay un deterioro rápidamente progresivo, entonces ahí podríamos marcar ciclofosfamida. Y en cuanto al tratamiento de inmunosupresión, pues, perdón, la fase de mantenimiento, porque esta es una fase de inducción. En la fase de inducción queremos, digamos, apagar, ¿no? Apagar esa actividad que tiene en el momento el paciente, pero la fase de mantenimiento es para evitar esas recidivas, las recaídas. Entonces aquí terminaremos continuamos con los corticoides, pero ya por vía oral, y porque los primeros fueron endovenoso, y también los inmunosupresores. En este caso, micofenolato o azatropina, pero estamos hablando de tratamiento de mantenimiento. Acuérdense que entre micofenolato y azatropina se puede usar en gestantes, ¿ya? Entonces, creo que eso sería lo único que podríamos recalcar de esta parte. Entonces, eso en cuanto al tratamiento de nefritis lúpica que deberían llevarse, ¿no? Ahora, en cuanto a los otros estadios, en verdad, si es estadio 6, va a diálisis. Estadio 5, tratarlo como síndrome nefrótico, que también va a ir con corticoides y con inmunosupresores.
Estadio 3 y 4 ya hemos explicado el tratamiento, y el estadio 1 y 2, que generalmente no va a tener manifestaciones renales, generalmente, porque no es de todo absoluto, sobre todo tratar las manifestaciones extrarrenales. ¿Con qué? También con corticoides, y podrían utilizarse inmunosupresores. Pero bueno, eso en cuanto a a la primera enfermedad sistémica con afectación renal, que sería nefropatía lúpica. Pasamos a la siguiente enfermedad sistémica con afectación renal y hablamos de nefropatía diabética. Acuérdense que nefropatía diabética es la segunda causa de síndrome, la primera causa es síndrome nefrótico secundario, porque la primera causa de síndrome nefrótico primario era glomerulonefritis membranosa. Entonces, si es secundario a nefropatía diabética. Entonces, ¿qué es importante en nefropatía diabética? Sobre todo los años de evolución y cómo poder identificar a cada estadio. Acuérdense que en nefropatía diabética hay 5 estadios. En el estadio 1 encontraremos hiperfiltración e hipertrofia a nivel glomerular. Entonces, si un paciente viene con debut de diabetes y vemos que hay una tasa de filtrado glomerular de más de 90 o más de 120, aún así, tenemos que pensar que el paciente está en un estado de hiperfiltración, en un estadio 1 de nefropatía diabética. En el estadio 2, bueno, clásicamente descrita como normoalbuminuria, sin embargo aquí lo que ustedes van a encontrar es una microalbuminuria intermitente, ¿no? Esto generalmente se da a los 2 años de evolución de diabetes. En el estadio 3, nefropatía diabética incipiente, en la cual la microalbuminuria se establece, ¿no? Ya es persistente. Entonces encontraremos una albumina de 30 a 300 miligramos por día en orina. Y esto generalmente se da a los 8 a 15 años de evolución. Estadio 4, cuando ya hay una nefropatía diabética manifiesta, en la cual encontraremos macroalbuminuria, es decir, más de 300 miligramos por día de albumina en orina. Esto lo veremos más de los 15 años de evolución. Y un estadio 5, en el cual ya veremos una enfermedad renal terminal, lo cual se da más allá de los 25 años de evolución, y que generalmente, no siempre, va acompañado ya de una retinopatía diabética. Esto es importante, sí, porque cuando ustedes vean un paciente que venga a la consulta con una enfermedad renal ya en estadio terminal y le pregunten los años de evolución, ¿no? Le pregunten sobre todo primero los antecedentes. Señor, ¿es usted hipertenso, diabético? Y te dirán, sí, soy diabético de 10 años, ¿no? Pero también soy hipertenso de 20 años. Entonces, en este caso, ¿cuál será la causa más probable de su enfermedad renal terminal? No creo que sea diabetes, ¿no? Porque son, digamos, muy pocos años. Si bien es cierto de diagnóstico, no sabemos cuántos años más los tenga, pero no van a pasar más de los 25. Sin embargo, ya tienen 20 a 15 años, o sobre todo 20 años de evolución de diabetes, y vienen con enfermedad renal terminal, pues vamos a asumir que la causa ha sido diabetes. Entonces, en cuanto al tratamiento, como hemos descrito que nefropatía diabética prácticamente se va a manifestar como síndrome nefrótico, el tratamiento será el tratamiento de síndrome nefrótico, con restricción en proteínas, restricción de sodio, ¿no? Es decir, de sal, el cese del tabaquismo, manejo de dislipidemia, hipertensión arterial, y bueno, dentro de los antihipertensivos que deberían utilizar, sobre todo van a ser pues los que te produzcan efecto antiproteinúrico, ¿no? IECA hora 2. Ahora, tengan cuidado con el uso de IECA cuando tengan tasas de filtrado de menos de 30, que si bien es cierto no está contraindicado, pero normalmente los pacientes que tienen tasas de filtrado más bajas tienden a hacer ya alteraciones hidroelectrolíticas como hiperpotasemia, lo que llevará a una mayor alteración de esta, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Pero en realidad, como antiproteinúricos de elección, IECA hora 2. Y el control glicémico, ¿no? Que a medida, obviamente, que vaya disminuyendo la tasa de filtrado, tendremos un aparente mejor control de glucosa en sangre, el cual no es que el paciente esté mejorando respecto al tema de la producción de insulina, sino que esta ¿no? se está filtrando en menor cantidad, ¿no? Por el daño a nivel glomerular. Entonces esto hace que prevalezca más tiempo en sangre y pues haya una supuesta mejora en cuanto al control glicémico. Sin embargo, pues tener eso en consideración, ¿no? Entonces, ya para terminar, solamente tienen que tener en cuenta que en nefropatía diabética, recordar el estadio. Y donde normalmente vemos a los pacientes, en nefropatía diabética, la mayoría de los pacientes ya viene un estadio 3, cuando ya hay una microalbuminuria persistente, ¿no? Entonces, realmente, es lo que nos dicen, ¿no? El paciente diabético tienes que tomarle microalbuminuria para ver si hay daño renal, pero no quiere decir que sea un estadio 1. Ya cuando encontramos microalbuminuria, estamos hablando de un estadio 3.
Entonces, este es el estadio más frecuente de nefropatía diabética. Y de nefropatía lúpica, como les expliqué, el de tipo 4, que va a ser el más frecuente, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo lo que podría decirles, sobre todo en este tema de enfermedades sistémicas, ¿no? Que van a producir alteraciones a nivel renal.